Buenos días, amigos televidentes. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa de orientación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, volvemos con otra entrega de este programa que tiene como objetivo acercarnos a ustedes. Así es, agradecemos su compañía en el programa de hoy. Trataremos todo lo referente a los reportes de los gastos educativos. Para eso contamos con la presencia de Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, perteneciente a la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Gracias, Ana. Para nosotros es un placer contar además con la visita de Luis Cava, de la Gerencia de Registro, quien nos va a explicar los pasos que debe agotar un contribuyente para optar por esta facilidad. También nos visitan Mari Soto, de la Gerencia de Facturación, y Yeira Suárez, de la Gerencia de Regímenes Especiales, para ampliar este tema. Así que manténganse frente a su televisor, que ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 conversamos con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, especialista y facilitadora en el tema de gastos educativos, con quien trataremos todo lo relacionado a este importante tema. También nos acompaña Mari Soto, de la Gerencia de Facturación, para hablarnos sobre la información que debe de contener la factura para que sea válida como un gasto educativo. Además nos visita Yeira Suárez, de Regímenes Especiales, para tratar de manera amplia todo lo que está realizando la institución para eficientizar todo el proceso de declaración de gastos educativos. En nuestro segmento Conoce tu administración local, veremos en detalle la administración local de Boca Chica. Buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos publicó la Resolución Informativa 07-2022 sobre indexación de montos específicos del impuesto selectivo al consumo de alcoholes y tabaco, correspondientes al periodo octubre-diciembre del presente año. Puede acceder a la resolución en nuestro portal web www.dgii.gov.do. En otro orden, la DGII realizó una charla educativa por la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, encabezada por nuestro director general, Luis Valdés Veras, acompañado de ejecutivos de la institución. También se celebró un rally sobre el derecho a saber, con el objetivo de fortalecer los valores institucionales y en la sociedad. Este evento se realizó en el Auditorio Patio Español del Jardín Botánico. Contó con la presencia de directivos y colaboradores de ambas instituciones. No es porque una institución tenga mucho o tenga poco, es que el dinero del Estado hay que cuidarlo. Eso no es nuestro. El dinero del Estado hay que cuidarlo y también tenemos que informarle a la ciudadanía y rendir cuenta por cada peso que se nos pone en la mano. Es importante mantenerte enterado y sobre todo actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de sus obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El miércoles 5 de octubre es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto de casinos. Impuesto sobre máquinas tragamonedas. Mientras que para el jueves 6 de octubre debemos realizar el pago de impuestos a los hidrocarburos, contribución de GLP. El viernes 7 de octubre es la fecha límite para presentar el pago de impuestos de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy conversamos con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, especialista y facilitadora en el tema de gastos educativos, quien nos hablará sobre todos los beneficios de la ley número 179-09 de gastos educativos.
Bienvenida Marcia a este espacio en el día de hoy de GII 360. Y así entrando en materia, nos gustaría saber a todos nosotros en qué consiste la ley número 179-09 sobre deducción de gastos educativos para personas físicas. Bueno, para mí es un placer, gracias por la invitación, gracias por tomar en consideración para yo venir a desarrollar lo que me apasiona. Me encanta hablar de lo que son los tributos y la ley 179-09 básicamente es una norma que vino y como dicen uno de los considerandos de esta normativa, vino como si fuese un alivio efectivo en materia tributaria. ¿Y por qué? Bueno, porque esta ley nos permite a nosotros poder presentar, nosotros las personas físicas, poder presentar gastos educativos que pudiéramos invertir, ya sea en mi persona, una maestría o un curso especializado de idiomas, o también a mis dependientes directos, mis hijos directos. Es una ley que realmente desde que se promulgó en el 2009 hemos disfrutado y hemos visto cómo la Dirección General de Impuestos Internos ha acreditado en provecho de las personas físicas un crédito, un alivio efectivo, como bien dice la norma. Qué bien, Marcia. Nos gustaría saber quiénes pueden acogerse específicamente a las facilidades de esta ley 179-09 y a partir de qué monto se aplica la retención al impuesto sobre la renta. La norma establece, la Dirección General de Impuestos Internos incluso dictó una norma general en conjunto con la misma ley 179 y establece que aquellas personas físicas, los asalariados que devengan un salario anual que pudiera superar o que supere la exención contributiva, que para este año tenemos una exención contributiva de 416.220 pesos, si usted durante un año calendario que nosotros le llamamos ejercicio fiscal, tiene ingresos que superan los 416.220 pesos, pues usted es candidato para poder presentar la declaración del IR 18, declaración de gastos educativos. ¿Y desde qué momento? Bueno, desde que usted supera la exención contributiva, desde que sus ingresos anuales superan los 416.220 pesos, pues usted es un contribuyente del impuesto sobre la renta y por vía de consecuencia aplica efectivamente para poder presentar la declaración de gastos educativos. Marcia, mencionaste hace un momentito hijos directos. Háblanos un poquito más sobre esa parte. ¿A qué le llamamos hijos directos? ¿Tiene que ser esto mayor de edad o no mayor de edad? ¿Tiene que estar trabajando o no está trabajando? Danos un poquito más de información, por favor. Una pregunta muy interesante que me acabas de hacer. Y debo comenzar con el tema de que, bueno, yo tengo en mi casa una joven que la traje, es hermana mía o es sobrina mía y la traje y la he criado en mi casa, es como mi hija y todos sabemos. Lamentablemente esa persona no aplica porque ese beneficiario directo, ese hijo directo, es aquella persona que evidentemente es concebida y que yo voy, la declaro, la inscribo en el registro civil y entonces ese es un dependiente directo. No importa, Federico, la edad de ese dependiente directo. Bien puede ser una persona menor de 18 años o bien puede ser una mayor de edad de 18 años. Sin embargo, debo de hacer la acotación de que si ese mayor de 18 años o incluso hasta de 16 años de edad, porque el Código de Trabajo permite una persona que pueda tener la mayoría de edad de 16 años poder presentar, laborar y trabajar y devengar ingresos por su propia parte. El hecho es de que si usted tiene hijos que ya son empleados y ya perciben sus ingresos, pues lamentablemente no puedo presentarlo como parte de mis dependientes directos. O sea que la edad no importa. La única limitante legal establecida es que ese hijo, pues entonces ya haya sido independiente, financieramente independiente. Marcia, ¿qué pasa con esos ciudadanos que pudieran estar temporalmente desempleados? Si alguien está asumiendo algún gasto porque recibe ayuda de la familia, porque tiene unos ahorros, pero no tiene un empleo formal, ¿puede beneficiarse de esta ley? Y también tengo la inquietud, mencionábamos hijos directos, pero ¿qué pasa con mis gastos particulares? Las personas que no tienen hijos, o que tienen hijos, pero que también están en la universidad, que están en un curso especial, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, hay una puntualización de que si yo por ejemplo, durante el 2021 estuve laborando y mi salario superaba la exención contributiva, o sea, yo tenía un salario superior a 34.685 pesos mensuales, pues entonces yo perfectamente aplicaba para gastos educativos. Pero sucede que a principios de
del año 2022, pues ya no estoy laborando. La ley permite que yo pueda presentar los gastos de ese ejercicio fiscal anterior sin mayores inconvenientes. Pero vamos a poner el ejemplo de que yo en este año 2020 estaba laborando, pero dejé de laborar en mayo de 2022. Evidentemente, allí yo voy a tener que hacer una declaración ya a través del IR1, que es una declaración diferente a las declaraciones que hacen nuestros empleadores cuando somos asalariados, que son los responsables de hacer nuestras declaraciones, salvo la IR18, que la hacemos nosotros, y entonces la administración tributaria pudiera, si a ello diere lugar algún saldo a favor, pues la administración tributaria, a través de algún depósito en cuenta bancaria o algún cheque, pudiera devolver cuál crédito que pueda existir en el tema de los asalariados. O sea, la otra pregunta me dijiste de los dependientes directos. En el caso de que no se trate de un gasto educativo de un Okay. hijo, sino un gasto propio Sí, en la educación de ese adulto, ¿aplica? Sí, claro que sí. La maestría que usted pague para usted, esa especialización que usted realiza como profesional, un instituto de inglés, de idiomas, francés, cual que sea la formación que usted realice, pues entonces... Incluyendo conferencias. O sea que hay muchos talleres que se venden como actividades formativas que son, digamos, capacitaciones cortas de varios días. Va a depender de la entidad que provea esa conferencia. Si es una entidad educativa y esa entidad educativa me puede proveer a mí un comprobante V01, que es un comprobante de crédito, pues perfectamente yo puedo presentarla como un gasto educativo. Pero si es una entidad que se dedica a otra actividad comercial que no es propiamente la actividad de educación, pues lamentablemente no podré presentarlo como gasto. Excelente, Marcia. Yo tengo dos preguntas en este momento. La primera es, por ejemplo, si yo voy a comprar útiles escolares, uniformes, libros, y me dirijo a una tienda X. Esa tienda X me emite un comprobante tipo B01, que es el de crédito fiscal. ¿Lo puedo reportar yo en la plataforma como gasto educativo o hay una condición especial para que sea aceptado ese gasto a través de la plataforma? Eso es interesante y siempre es bueno pensar de que, bueno, gaste tanto en cuadernos, en libros y todos esos escolares que ahora los dominicanos acabamos de pasar. Pero permítanme decirle que solo si esa compra de esos libros y solo si esa compra de lapiceros, bueno, de materiales que tienen que ver con los colegios, si solo lo compramos en el centro educativo y ellos dentro de la colegiatura pues nos facturan eso como gasto, pues entonces sí, Federico, pudiéramos presentarlo. Pero si yo voy a una tienda en particular que su actividad no es educación, sino que es la venta de artículos, pues entonces no podré deducírmelo. Y en ese mismo tono, si yo tengo un crédito educativo, por ejemplo, que me prestan el dinero y yo quiero para pagar mis estudios a nivel de maestría, de grado o un doctorado, por ejemplo, ¿existe alguna condición para ser aceptado o no teniendo un crédito educativo? Sí, hay puntualizaciones importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro país hay fundaciones que impulsan al crecimiento en la educación de personas que no pudieran pagar inmediato una maestría o algo. Entonces, le aprueban ese crédito educativo y, evidentemente, si ese crédito me lo dan a mí, voy a ponerme de ejemplo, me lo dan a mí y yo voy al centro, la universidad, a pagar el monto que corresponda de la especialización que esté realizando, pues sí puedo deducírmelo. ¿Por qué? Porque entonces la universidad o centro educativo va a emitir un comprobante a mi nombre y entonces yo sí puedo deducírmelo, pero se dan los casos de que esa facilidad de crédito educativo pues no me dan el dinero a mí, sino que la misma fundación o entidad financiera que facilita esos medios hace el pago directo al centro educativo. Entonces, si eso pasare, pues entonces ahí no podré deducírmelo porque la relación que tiene que ver la declaración de gastos educativos contra el gasto mismo es la emisión del comprobante. Entonces, si la entidad financiera o fundación que me dio el crédito es la que va a pagar directamente, pues la universidad estará obligada a emitirle a ella un comprobante y por eso no podré presentarla como un gasto.
Excelente. Marcia, una vez un contribuyente hace su reporte de gastos educativos y se determina que hay un saldo a favor, ¿cómo se hace ese desembolso? ¿De qué manera? ¿Es con un cheque? ¿Es directo a su cuenta? ¿Cómo se maneja ese proceso? Bueno, hay un trato que la Administración Tributaria estableció, porque ¿qué sucede? Que mi empleador es el encargado de retenerme de manera mensual mi impuesto sobre la renta. Es mi empleador, mi agente de retención cada vez que me paga mi salario. Cuando yo presento mi IR-18, que es el formulario para la declaración de gastos educativos, pues, y la administración me da la alerta, me da la información de que sí, yo tengo un saldo X, vamos a ponerle un monto, tengo un saldo de 15,000 pesos. Ya la administración me informa a mí que mi empleador es el responsable de emitirme, ya pueda ser en mi cuenta de nómina del próximo mes o como el empleador así lo considere pertinente, pero sí está obligado, y es importante que las personas que nos escuchan sepan que su empleador está obligado a devolver ese crédito. ¿Por qué? Permítanme explicarle que automáticamente usted presenta su declaración, la Dirección General de Impuestos Internos acredita en provecho suyo, pero en manos de su empleador, el monto que le ha informado a usted que le corresponde como gastos educativos. No corresponde que su empleador tenga que hacer ninguna diligencia, no corresponde que su empleador tenga que hacer algún depósito de solicitud de crédito. Es una operación que de manera inmediata se acredita. O sea que es el empleador, Marlene, que debe de hacer esa devolución. Excelente, Marcia. En el caso, por ejemplo, de que yo reporte mis gastos educativos en la plataforma y surja algún inconveniente, que hay algunas alertas que me dé la plataforma por algo que yo hice mal o algún dígito mal o NSF que no me corresponde. Pongo un ejemplo para ilustrar, ¿verdad?, el Claro. tema de esos reportes. Bueno, tú bien has dicho algo interesante, y es algún NSF que no corresponda, te puede dar una alerta. Muchas veces pasa, y a mí me ha pasado incluso cuando he presentado mis gastos educativos, y es que cuando presento el comprobante me dice que no, que ya ese comprobante está utilizado. Sucede muchas veces que los colegios, por error voluntario o involuntario, emiten a los mismos padres, se puede duplicar el número de comprobantes, y un padre previo ya probablemente habrá presentado su declaración. Entonces, ahí yo tendría que comunicarme con el centro educativo para que me corrija ese error, porque ya no compete a la administración. Otra alerta es si yo tengo algún RNC que no corresponde a un centro educativo, pues entonces puede allí también arrojar algunas alertas. Marcia, si yo durante el año no he tenido retenciones, ¿qué sucede en este caso? Bueno, lamentablemente no podrás acogerte a la ley de gastos educativos, porque vamos a decir, la estrella de esta norma es que tú seas contribuyente del impuesto sobre la renta. Me queda una duda. Hemos hablado de personas asalariadas, pero en el caso de los microempresarios, personas que son autoempleadas, que tienen un pequeño negocio, ya sea como personas físicas o jurídicas, ¿también aplican para esta ley? Claro que sí. Tenemos los asalariados, tenemos los profesionales independientes, y también tenemos las personas físicas que están acogidas al RST, el régimen simplificado de tributación. Esos profesionales independientes, pues ellos, a más tardar el último día laborable de febrero, deberán subir los comprobantes que sustentan sus gastos educativos, ya sea de ellos o de sus dependientes directos. Pero sabemos que el ejercicio fiscal de las personas físicas comprende desde enero a 31 de diciembre y que tienen, según la normativa, hasta el 31 de marzo para presentar su IR1. Entonces, efectivamente, ellos pueden subir sus gastos, ojo aquí, a más tardar el último día laborable del mes de febrero, independientemente de que usted tenga como plazo para presentar su declaración de IR1 hasta el 31 de marzo. Entonces es cuando usted sí puede presentar su IR1 sin mayores inconvenientes, y entonces allí, además de los gastos que usted pueda presentar propios de su actividad económica, o si no tienes gastos, también puede acogerse a la exención contributiva. La ley le permite como un gasto admitido los gastos educativos. ¿Qué va a pasar, Marilyn? Que las personas físicas que son profesionales independientes, estas tienen que pagar un anticipo.
La norma establece que ellos durante el año deben de pagar 3 anticipos. ¿Qué ha dicho la ley 179-09? Que primero ese saldo a favor va a solventar esos anticipos que debes de pagar, y si quedare algún monto del crédito educativo, pues la administración tributaria perfectamente puede devolver, y está en toda la disposición, porque así lo establece la norma, de devolver ya sea mediante cheque o depósito. Ya eso es un formulario, solicitud que se realiza, Federico, y uno elige por qué método la Dirección General le devolverá. Para los que están acogidos al régimen simplificado de tributación, de igual forma sabemos que ellos tienen como fecha para presentar su declaración hasta el último día laborable del mes de febrero. Entonces, como este también es el último día para tú presentar tus gastos, para tú acogerlo, en el caso de los que están acogidos al RST, pues también tiene como fecha límite último día laborable del mes de febrero. Ya para terminar, Marcia, me surge otra pregunta. Supongamos que yo como contribuyente o declarante del impuesto sobre la renta, se me pasa la fecha que es el último día laborable del mes de febrero. Se pasó la fecha. ¿Puedo yo declarar después de fecha o no puedo? No, lamentablemente no vas a poder, porque ese panel de gastos educativos se habilita específicamente en ese periodo y tenemos hasta el último día laborable del mes de febrero, salvo que por algunas consideraciones o circunstancias del momento, la Dirección General de Impuestos Internos emita algún comunicado extendiendo esa fecha límite de presentación. Es la única forma en cómo pudieras. Aprovechamos esa inquietud para recordarle a todos los amigos televidentes la importancia de mantener siempre sus fechas, que aquí recordamos en la sección de noticias, para que no pierdan pues ningún plazo de hacer sus reportes. Hasta aquí nuestra entrevista con Marcia Romero. Agradecemos su presencia con nosotros. La verdad que ha sido muy grato y enriquecedor poder conversar con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, quien además es especialista y facilitadora de este tema de gastos educativos. Nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más información sobre este interesante tema sobre gastos educativos en su programa de orientación tributaria DGII 360. Estamos de regreso en su programa DGII 360. Para las personas beneficiarse de las disposiciones de la Ley 179-09 sobre gastos educativos, existen 2 cosas importantes. Primero, estar debidamente registrado, y segundo, se debe de solicitar facturas con comprobantes válidos para crédito fiscal. De esto nos hablarán en detalle Luis Cava, técnico de inscripción y actualización del RNC, y María Ángel Soto, quien nos acompaña desde la Gerencia de Facturación. Bienvenidos a DGII 360. Gracias, saludos. Para conocer un poco más sobre nuestros invitados del día de hoy, tenemos a María Ángel, que es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con una maestría en Administración Financiera y un máster también en Administración y Dirección de Empresas. Por otro lado, Luis Cava es licenciado en Contabilidad y Auditoría y es técnico de la Gerencia de Registro. Bien, pues para dar inicio a esta conversación, Luis, ya mencionábamos hace un momentito que para poder reportar nuestros gastos educativos y aprovechar los beneficios de la Ley 179-09, uno de los requisitos es estar registrado, contar con el Registro Nacional de Contribuyentes, mejor conocido como RNC. Para esas personas que están escuchando el programa y que no cuentan con un RNC, que no son personas físicas, que no tienen una empresa, ¿qué deben de hacer para registrarse? Así mismo, Marlene, es necesario estar inscrito en el RNC y este proceso es sumamente fácil y sencillo. Solo deben de seguir estos pasos. Ingresar al portal web de la DGI, www.dgii.gov.do, y ir a la opción de oficina virtual. En el menú Inscripción y actualización del RNC, seleccionar el formulario Inscripción de persona física y o registrado, completar los datos del formulario y adjuntar los documentos necesarios. Una vez completado esto, se enviará un código de validación al correo electrónico o al número de teléfono, y inmediatamente validado,
obtendrás su RNC. ¿Qué tiempo toma ese proceso? O sea, entro a la oficina virtual, pero ¿qué tiempo tarda que el contribuyente ya pueda estar registrado o contar con su RNC? En menos de 24 horas, el contribuyente ya obtiene su RNC. Y algo súper importante, Luis, ¿qué debe tener el contribuyente a mano en su escritorio al momento de hacer este proceso virtual? Sí, mira, para completar el formulario que mencioné hace un momento, debe tener 2 cosas. Copia de su cédula de ambos lados para completar sus datos personales y un instrumento jurídico que puede ser una factura de teléfono, luz, agua, cable, para evidenciar el domicilio fiscal que éste está completando en el formulario. Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo un RNC pero hace mucho que no lo uso, está suspendido o hay cualquier otra situación con mi RNC? ¿Puedo también aplicar para la deducción de gastos educativos? Muy interesante tu pregunta. Mira, con relación al estatus de suspendido, cabe resaltar que este estatus lo presentan los contribuyentes que poseen mínimo 24 meses sin hacer declaraciones de impuestos. Entonces, en este caso, el contribuyente que presente este estatus no podrá reportar sus gastos educativos. En ese sentido, para él aprovechar esta facilidad, debe de realizar las declaraciones de impuestos que tiene pendiente para pasar del estatus de suspendido a activo. Y una vez tenga el estatus activo, sí entonces podrá reportar sus gastos educativos. Y en el caso, por ejemplo, de que no sea un contribuyente en sí, sino un registrado, como comentábamos anteriormente, ¿qué debería ser un registrado que se encuentre quizá inscrito como contribuyente y esté suspendido? Entonces, en este caso, él debe de validar haciendo una solicitud de actualización para que entonces pase de contribuyente a registrado. Cabe destacar que los registrados no pueden poseer el estatus de suspendido porque no poseen una actividad que genere obligaciones tributarias. Bien, para reportar nuestros gastos educativos, una vez ya tenemos el RNC, necesitamos facturas con valor fiscal. Y en ese sentido nos gustaría que María Ángel pues, nos explique cuáles son esos elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de solicitar la factura, porque muchas veces uno pide la factura y a lo mejor no se detiene a ver que esté todo correcto. Gracias, Marlene. Primeramente, un placer para mí estar en este día, en este interesante programa formativo de nuestra institución. Para mí realmente es un placer. Respondiendo a tus preguntas, como muy bien indicas, se deben solicitar los comprobantes válidos para crédito fiscal. El contribuyente, cuando reciba su factura, debe de verificar primero que la factura está a su nombre, que tiene su cédula. También tiene que verificar que el RNC del centro educativo que le está emitiendo el comprobante y el nombre del mismo. Otro punto muy importante para tomar en cuenta y que ese comprobante sea válido para crédito fiscal es que debe de tener un número de comprobante fiscal. El número de comprobante fiscal es la secuencia alfanumérica que está compuesta por una letra y número autorizada por impuestos internos. Vamos a tener en la actualidad 2 escenarios. El primero es que el centro educativo puede ser un facturador normal o tradicional. Si es un facturador normal, tradicional, el comprobante va a iniciar con la serie B, el tipo de comprobante es el código 01 y ya luego siguen los demás secuencial. Lo demás es secuencial. Si el contribuyente, es decir, el centro educativo, es uno de nuestros facturadores electrónicos, entonces la serie inicia con la E, el tipo de comprobante es el código 31, que es una factura de crédito fiscal electrónica, y ya los demás números corresponden a lo que tiene que ver con el secuencial. Otros puntos realmente importantes que un contribuyente debe de tomar en cuenta al momento de recibir esa factura, ese documento fiscal, es que se detalle en el mismo la descripción del servicio de educación que se está pagando, se especifique el monto también y si se está pagando la educación de un dependiente del contribuyente que va a reportar los gastos educativos, entonces se tiene que reflejar en la factura el nombre del contribuyente. Yo invito y aprovecho esta pregunta para que los contribuyentes puedan validar el comprobante fiscal, ¿verdad? Consultar la validez en nuestro portal web
o en la app móvil de la DGI para que puedan saber si realmente cuentan con un comprobante que es realmente válido para crédito fiscal. En la entrevista anterior hablábamos de que aplica un gasto que sea de una institución dedicada a la educación, pero nos gustaría conocer más en detalle cuáles gastos aplican y cuáles no, porque de pronto estamos en un colegio que nos pide de todo, que nos pide materiales para hacer manualidades, que nos pide colaboraciones de diferentes índoles. Entonces, ¿cuáles cosas sí aplican para la deducción de gastos educativos? Gracias, excelente pregunta. Realmente son muchos los gastos que el contribuyente se puede validar. Iniciamos, o que puede deducirse, iniciamos desde los gastos que tienen que ver con la educación inicial. Esto incluye preescolar, educación media, técnica, también la universitaria, tanto a nivel de grado como de posgrado, en el que incurra el propio contribuyente, es decir, yo de manera personal, que voy a hacer una maestría, un curso, o mis dependientes directos, es decir, hijos e hijas no asalariados, siempre y cuando estén, ¿verdad?, sustentado en el debido comprobante con valor fiscal. También en esa pregunta abundo un poquito en lo que tiene que ver con los materiales educativos, que también son deducibles, es decir, esos útiles escolares, uniformes, en los que yo como contribuyente haya incurrido, tanto para mí o para mis dependientes directos, pero siempre y cuando sean entregados por un centro educativo que tenga la actividad de servicios de educación o de enseñanza y que también estén sustentados en el debido comprobante con valor fiscal, es decir, el comprobante de crédito fiscal. En este mismo orden de ideas, por ejemplo, si yo soy una persona física registrada con una actividad de profesional liberal, ¿puedo enviar estos gastos educativos a través de mi formato 606? En este caso no aplica el formato de envío de datos 606. Repasemos un poco. El formato de envío de datos 606 es donde el contribuyente remite las compras de bienes y servicios, es decir, los diferentes gastos que voy teniendo para mantener mi negocio. Pero ¿qué pasa en la parte de gastos educativos? Pues en esto de gasto educativo hay un panel donde yo como contribuyente voy a ir agregando los diferentes gastos en los que incurra. Entonces, no aplica el 607, sino que a través del panel de gastos educativos voy a hacer este reporte. Ok, es un panel puntual, no que está fuera de esa hoja del 606, independientemente de que sea un gasto. Exacto. Okay. Independientemente de que sea un gasto, para yo reportar mi formato de envío de datos 606, accedo a mi oficina virtual, envío mis gastos en esa plantilla que envío el TXText, pero en el panel de gastos educativos hay una opción exclusivamente para gastos educativos donde yo voy a ir agregando esos diferentes gastos. En el caso de esos padres que se dividen los gastos educativos de la escolaridad de sus hijos, ya sea porque estén separados o simplemente porque tengan este arreglo de tú pagas la inscripción, yo pago la escolaridad, o tú pagas la mitad, yo pago otra parte, ¿pueden los padres reportar de manera separada gastos educativos del mismo hijo? Una pregunta muy frecuente que cuando hacemos charlas de gastos educativos y también en diferentes preguntas por teléfono nos llaman. Realmente sí pueden, siempre y cuando estén sujetos a la retención del impuesto sobre la renta, como hemos visto anteriormente, y que cada padre solicite un comprobante diferente. Es decir, yo estoy casada, tengo mi esposo, ambos vamos a reportar comprobantes de este hijo, entonces podemos dividir, este mes me toca a mí, por ejemplo, y al mes siguiente te toca a ti. El punto aquí importante es que aunque son los gastos del mismo hijo, es un comprobante fiscal diferente. Entonces, María Ángel, ¿cada qué tiempo debe el colegio emitir los comprobantes y en este mismo orden, cómo debe ir el contribuyente enviándolos? Excelente, gracias por esta interesante pregunta también. Realmente los diferentes centros educativos, colegios, institutos que tengan su actividad de enseñanza o servicio de educación tienen diferentes modalidades para su facturación. Hay algunos que facturan de manera mensual, hay algunos que son de manera trimestral, semestral, anualmente. Todo depende de la naturaleza en sí del negocio. Lo que sí es importante que en esa factura que va a entregar el centro educativo
se tenga los diferentes componentes de la factura que yo le indiqué anteriormente. La ley 179-09 de gastos educativos sí establece que de cara al centro educativo es obligatorio que entreguen una factura, ¿verdad?, con valor de crédito fiscal. Ahora bien, independientemente de eso, es responsabilidad del centro educativo cómo entrega sus comprobantes, con qué periodicidad, también con qué frecuencia, ¿verdad? Y ya después, si aplica una sustitución, un cambio, todo va a depender de la misma naturaleza del centro educativo. Lo que sí hay que cumplir es con el decreto 254-06, que regula el uso y la impresión de comprobantes fiscales en República Dominicana. Y aprovecho también esta pregunta, ya para finalizar con esta intervención, que independientemente de qué tan frecuente se le entregue a un contribuyente su factura, cuando la reciba, puede acceder a nuestro portal web a verificar la validez de la misma e inmediatamente reciba su factura, puede entrar al panel de gastos educativos e ingresar estas facturas. Ya después, en febrero, van a tener su declaración lista y nada, aprovechar estos beneficios de gastos educativos que da nuestra institución. Excelente, así que ya saben que pueden ir haciendo sus reportes y avanzar ese proceso. Muchísimas gracias a María Ángel Soto y Luis Cava por acompañarnos y brindarnos tan importantes informaciones. De inmediato pasamos con nuestra compañera Raiza, quien va a conversar con Yeira Suárez de Regímenes Especiales, quien nos ampliará sobre las iniciativas de la DGII para eficientizar todo el proceso de declaración de gastos educativos. Adelante. Gracias, Marlene. Aquí me acompaña Yeira Suárez, licenciada en Negocios Internacionales con diplomado en Inteligencia de Negocios y actualmente se desempeña como analista del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Bienvenida nuevamente, Yeira, a DGI 360. Muchísimas gracias por esa oportunidad. En esta ocasión, Yeira, cuéntanos, ¿por qué incorporar gastos educativos al Departamento del Régimen Simplificado de Tributación? Bueno, tanto gastos educativos como el régimen simplificado de tributación tienen una esencia sencilla. Es por ende, y tomando de referencia que nuestro principal objetivo como departamento es simplificar los trámites del contribuyente, es sin duda el lugar adecuado para este proceso, para hacer que todos esos trámites que puedan ser vistos como complejos para el contribuyente pasen a ser lo más sencillos posibles. ¿Qué cantidad aproximada de personas presentan gastos educativos anualmente? Tomando de referencia el año 2021, alrededor de unos 30.000 contribuyentes, personas en este caso, tuvieron la oportunidad de presentar sus gastos educativos a través de los formatos o de las declaraciones IR18, IR1 y RC1. De igual forma, es muy importante resaltar que identificamos que para el 2021 aproximadamente 4.500 contribuyentes no tuvieron la oportunidad de completar satisfactoriamente esta declaración. Esto podía ser originado por diversos factores, ya que tuvieron algún inconveniente con la presentación de los gastos, algún tema con el panel de gastos educativos, siendo estos aspectos tomados muy en cuenta por la institución para poder ser implementados en próximas mejoras que estaremos viendo. En ese mismo sentido, ¿cuáles mejoras han ustedes tomado en cuenta para hacer más eficiente el proceso de declaración? Claro, tomando en cuenta las inquietudes presentadas por los contribuyentes y declarantes en el año 2022, la declaración es el 2021, podemos identificar que la mayor cantidad de los aspectos a mejorar están tal vez en la parte de la estructura de la declaración y del panel de gastos educativos. Es por ende que nos hemos enfocado en hacer que para las próximas declaraciones este panel y las declaraciones sean mucho más user-friendly, es decir, que guíe al contribuyente durante el proceso, donde pueda identificar claramente cuáles son las opciones, qué significa cada casilla y de esa forma estar más involucrado y más consciente de lo que estará visualizando. De igual forma, nos estaremos enfocando en mejorar lo que es el proceso de validación del gasto, validación de dependientes, ya que al igual que la parte antes mencionada, estos fueron uno de los puntos más tocados al momento de las inquietudes reportadas por los contribuyentes.
donde tal vez por no tener una validación correcta, se sintieron un poco perdidos en el proceso de declaración. Conjunto a esto, también estaremos incorporando nuevas herramientas donde el contribuyente podrá ver el estimado de beneficio que podrá percibir para el periodo en cuestión. A su vez, resaltar que la facturación electrónica también incidirá en lo que es el gasto educativo. Actualmente estamos trabajando para que en las próximas declaraciones el gasto educativo que reporte por un comprobante electrónico sea validado correctamente por la declaración y a su vez que en un futuro, cuando ya facturación electrónica sea ampliamente acogida por la sociedad dominicana, el proceso de declaración sea mucho más sencillo de lo que es hoy en día y simplemente el contribuyente tenga que entrar, validar que realmente la información que se está visualizando es correcta y aceptar la declaración. Excelente, muy buena información y buenas noticias para los contribuyentes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y brindarnos estas informaciones que son de mucho interés para todos. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más informaciones. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Para despedirnos, les dejamos con el segmento Conoce tu administración local, donde conoceremos más a detalle la administración local de Boca Chica. Mi nombre es Emercy Contreras Tavera, tengo 30 años en la institución. Comencé en el 1992 como mecanógrafa de un departamento. Dentro de la institución he ido creciendo, ocupando diferentes posiciones como encargada de control, encargada de visión de crédito y compensaciones, su administradora y actualmente me desempeño como administradora local de esta administración local de Boca Chica. La administración local de Boca Chica ofrece los siguientes servicios: caja, donde el contribuyente puede realizar los pagos de impuestos y transferencia de inmueble. También tiene el área de vehículos de motor. En el área de vehículos de motor se pueden realizar los servicios de oposición de vehículo, transferencia, certificación del estatus jurídico de los vehículos, traspasos y endosos. Luego tenemos el área de registro. En el área de registro se inscriben tanto las personas físicas como jurídicas. Se pueden hacer constitución de compañía para asignarle el RNC y certificaciones de los diferentes procesos que hace una empresa en la administración. Luego tenemos el área de tasación, la cual hace los registros de inmuebles nuevos. Se hacen los cálculos para el pago de transferencia, se modifican los registros de los inmuebles si ya están en el sistema en cuanto a parcela y cambio de número de título. También tenemos el área de apoyo legal. En el área de apoyo legal se recesionan y se liquidan las declaraciones sucesorales y de donaciones. También trabaja el área de reembolso, de depósito en consignación y cualquier presentación o problema que pueda tener algún contrato de venta de vehículo de motor o de venta de vehículo de inmuebles. Luego tenemos el área de control de contribuyente. El área de contribuyente ofrece los servicios de realizar acuerdos de pago a los contribuyentes, de ver el estatus de estos, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, si tienen omisión, si tienen morosidades, las facilidades que se le puede dar al contribuyente para realizar cualquier gestión de acuerdo de pago ante la administración.
Luego tenemos el área de fiscalización. Esta se encarga de realizar las rectificativas de los diferentes impuestos de los contribuyentes, tanto persona física como jurídica. También de verificar las inconsistencias y aclarar las dudas que se presenten el contribuyente al momento de venir a la administración local de Boca Chica. El área que tiene mayor demanda por parte de los contribuyentes para recibir servicio es el área de vehículo de motor. Por lo general, el contribuyente de vehículo de motor llega a partir de las 10 de la mañana. También el área de tasación. El área de tasación, el contribuyente asiste a partir de las 12 a solicitar el servicio. La demanda es constante, pero permite un buen desenvolvimiento porque no se junta mucho contribuyente a la vez.